chicos, entonces vamos a realizar el incentro, pero ahora de un triángulo obtusángulo, ¿listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestro triángulo obtusángulo. Entonces recuerden, trazamos un segmento, un ángulo obtuso. ¿Sí? Aquí está nuestro ángulo obtuso. Cerramos el triángulo. ¿Listo? Bautizamos los vértices, entonces estamos en BCD, E, F, G. Lado G, lado F, lado E. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos toca hacer? Como el anterior lo hicimos con papel, este lo vamos a hacer con regla y compás. La regla y compás es un poquito más precisa, ¿listo? Entonces, lo primero es, vamos a escoger cuál ángulo vamos a dividir. Voy a dividir primero el ángulo EFG o F, que llaman vértice F, que es el ángulo EFG, ¿listo? Entonces tú coges centro en F y distancia cualquiera y trazas una semicircunferencia. El objetivo de esta semicircunferencia es que te divida, que te cruce los rayos del ángulo en dos lugares, con el fin de ¿qué? De que de F a este punto mide lo mismo que de F a este punto donde se cruzaron las circunferencias, ¿listo? Entonces ahí ya formaste lo que es un triángulo isósceles. Si tú divides este segmento, ya habrás dividido en dos partes iguales el triángulo isósceles, por lo tanto el ángulo queda dividido. ¿Listo? Entonces recuerda, para dividir un segmento en dos partes iguales, entonces centro en uno de los punticos y distancia el otro puntico, ¿sí? Ahí. Listo. Trazo semicircunferencia. Como es tan chiquita la circunferencia, es difícil de manejar el compás, pero bueno. Luego le damos la vuelta, ustedes ya saben, centro en el otro punto. Algo falló, algo falló. Ah, no me falles, bebé. Algo me está fallando aquí. Ábrete, sésamo, un poquito. Centro y distancia, ya ahí quedó. Lo trazo. Eso, ahora sí. Tiene que pasar por el punto. Si no pasa por el punto, entonces algo me está quedando mal. Que está molestando un poquito mi compás. Listo. Entonces, donde se cruzaron, recuerda, esos dos punticos son los punticos del ojito, los que nos importan. Esos dos punticos del ojito alinean perfectamente con el vértice. Sí, alinean perfectamente con el vértice, mira. Y entonces tú ahí divides el ángulo. Este es el rayo que divide. Acabas de dividir el ángulo EFG en dos ángulos congruentes. Este azulito y este azulito miden lo mismo. ¿Listo? Ahora vamos a dividir otro ángulo, el ángulo G, por ejemplo. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Centro en G y distancia cualquiera. Centro en G y distancia cualquiera. Listo. Ahora se nos cruzó en dos punticos. Aquí la distancia de G a este punto es la misma que de G a este punto. Entonces tenemos un triángulo imaginario, porque no estoy haciendo este ladito de acá. Uy, rayé. Isósceles, listo, estos dos ángulos son congruentes. Si yo divido este segmento, habré dividido el triángulo en dos partes iguales, que implica dividir el ángulo también en dos partes iguales. Entonces, centro en este punto y distancia este otro punto. ¿Listo? Ajustas tu compás. Ahí, ¿listo? Trazas el ojito. Volteas tu compás. Centro en este punto. Distancia a este punto. Verificamos si nos funciona. Listo. Listo. Entonces nuestro ojito, este puntico y este puntico son los importantes del ojito. Alineamos. Alineamos. Tiene que alinear con G. Listo. Toca correr un poquitico más. Ya, ahí. Y trazas. ¿Listo? Entonces acabamos de dividir el ángulo EGF o FGE en dos ángulos congruentes, este y este. Como son congruentes, le hacemos marquitas iguales. Este ángulo es congruente con este ángulo. ¿Listo? Ahora vamos a dividir el ángulo FE, el ángulo E o GEF o FEG. ¿Listo? Mismo proceder. Entonces, tú haces centro en E y distancia cualquiera. Entonces voy a abrir un poquito más mi compás, porque cuando uno tiene un ángulo agudo es difícil de manejar, de trabajar. ¿Listo? Entonces aquí nos formó
el rayo E hasta este punto es congruente con E hasta este punto, que son donde se cruzó con la circunferencia. Formé triángulo isósceles, entonces el objetivo es dividir este segmento imaginario en dos ángulos, en dos partes iguales. Entonces, centro en uno de los puntos, distancia el otro punto, listo, ahí, traza circunferencia, listo, volteas tu compás, centro en el otro punto, verificas que la distancia sea la misma y trazas semicircunferencia, listo. Entonces ahí tienes tu ojito, aquí y aquí, ¿cierto? Alineas, tiene que alinear los tres, sí, efectivamente alinear los tres, y es más, tiene que alinear con el punto de corte de las otras dos. Me corro porque se me acabó, eso, listo. Entonces acabamos de dividir el ángulo FEG en dos ángulos congruentes, este ángulo con este ángulo, mismas marquitas, le voy a hacer tres rayitas, estos dos ángulos son congruentes, y entonces notemos que se cruzan en este lugar es el incentro, ¿cierto? Listo, entonces con regla de compás las cosas son más precisas que con papel. Entonces el objetivo es que usted trate de intentarlo hacer de las dos maneras, pero tenga en cuenta que regla de compás es un poquito más preciso. ¿Vale? Adiós.